Hoy nuestro tema es no erréis, no nos equivoquemos. La Biblia tiene muchos pasajes que hablan y dicen textualmente no erréis, no os equivoquéis, o que la palabra de repente dice ustedes se equivocan por esto o por lo otro. ¿Y cuántos saben que cuando uno se equivoca en algo, sí o sí hay consecuencias negativas que se pagan? Uno se equivoca de repente en cómo responderle algo a la esposa, ¿y qué pasa? ¡Ping! ¿Verdad? Bueno, no sé cómo es tu esposa, ¿verdad? Menos mal la mía no atendió esa parte, ¿verdad? Pero de repente vos decís, bueno, vos entrás en cuarentena, ¿verdad? Por haber respondido mal, ¿verdad? Y a nadie le gusta. O si de repente te equivocás financieramente, qué terrible, no da gusto. Y a veces las consecuencias duran mucho tiempo, no solo un día, sino meses o años incluso. ¿Saben que la palabra de Dios tiene un pasaje que en estos días en la Guía del Conquistador estábamos leyendo este versículo? Y de este versículo queremos partir para encontrar 2 puntos hoy. Dice la Biblia en Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús, cuando Jesús da una palabra, esa es palabra mayor, o sea, no hay otra palabra superior a esa. Eso es algo que no se puede poner en discusión, es lo que tiene que ser. Y él responde algo bien directo, bien concreto. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, o sea, se equivocan. Es una coma y explica por qué. Erráis ignorando las escrituras. ¿Y qué más? El poder de Dios. Si Jesús te dice estás equivocado, tenés que prestar atención. Si Jesús a vos, a mí, nos llega a decir, mira, te estás equivocando en esto, ¿acaso la oración de muchos no es: Señor, por favor, mostrame si algo estoy haciendo mal? La oración de muchos es: Señor, si en algo me estoy equivocando, no me estoy dando cuenta, mostrame por favor qué es aquello en lo cual estoy equivocado. Y tal vez este versículo sea la respuesta a esa oración que vos estás buscando respuesta. Acá Jesús le decía: el error de ustedes es que no conocen, ignoran las escrituras, la palabra, no conocen el poder de Dios. Hay mucha gente que cree que venir a la casa de Dios, venir a una reunión como esta, se trata de una liturgia religiosa que es muerta, que no tiene más que un programa que cumplirse, pero que no tiene beneficio para uno en el día a día. Y se equivocan, porque la palabra es viva, es cortante y más eficaz que toda espada de doble filo. Por eso, mirando este pasaje, cuando erramos y nos equivocamos, de acuerdo a lo que decía Mateo 22, 29, número 1, cuando ignoramos las escrituras. Cuando ignoramos las escrituras. Y qué bendición que tenemos oportunidad de no ignorar las escrituras. Ahí en las células se abren las escrituras para ser desarrolladas. En el centro de estudios bíblicos se abren las escrituras y es explicada. En los cultos, en las reuniones se abren las escrituras y son desglosadas. Fallamos, nos equivocamos cuando ignoramos las escrituras. El diccionario dice que ignorar es no saber algo o no tener noticia de ello. Eso es ignorar. Cuando alguien te pregunta: ¿y vos decís que el dólar va a seguir subiendo o va a bajar? ¿Verdad? Ahora en estos días algunos estaban con eso y de repente uno, ni idea no tengo, ¿verdad? Y de repente no es el área de uno, aunque le afecte. Y ignorar es no saber o no tener noticia de algo, no hacer caso de algo o de alguien. ¿Verdad? El famoso: vos sabés que fulana me ignoró o fulano me ignoró, ¿verdad? Te vio pasar pero desvió la mirada, o estaba en el súper, giró ahí para que no te vea. ¿Te pasó alguna vez o no? ¿O le hiciste a alguien eso alguna vez o no? ¿Verdad? Ignorar o tratar a alguien como si no mereciera atención, eso es ignorar, dice eso el diccionario. Sinónimos de ignorar también es desoír, desechar, menospreciar.
Cuando vos y yo empezamos a mirar las escrituras, porque decíamos que lo primero en lo cual fallamos es ignorar las escrituras. ¿Sabían ustedes que en la Biblia la palabra crisis y problemas no están escritas en la Biblia? No están escritas. Y uno dirá, ¿por qué será si la gente está en crisis y tiene problemas todo el tiempo? ¿Por qué Dios no menciona eso? Porque Dios no menciona lo que la gente tiene o dice, sino lo que Él tiene y lo que Él dice. Y si hay algo que Dios no tiene para darnos, para dirigirnos hacia eso, son crisis o problemas, sino promesas y bendiciones. Y vos y yo necesitamos aprender a caminar en la palabra por eso, para salir de toda maldición y caminar en bendición. Pero ahí viene el tema, la gente, gran parte de su vida está en crisis o con crisis, constantemente estamos en algún problema o con algún problema. Pero la buena noticia es que el plan de Dios siempre es más grande que nuestros errores. ¿Amén o no amén? La buena noticia es que no hay ningún error, ninguna dificultad de la cual la mano poderosa de Dios no pueda sacarnos, de la cual el manual de nuestro Creador no pueda indicarnos cómo encontrar una salida. La Biblia es el manual que el Señor a vos y a mí nos dejó para que por él podamos conducirnos. Y muchos se preguntan, ¿para qué nos deja ese manual? La Biblia se responde con la Biblia, y 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que toda la escritura, eso significa desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, de inicio a final, toda la escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es importante que lo sepamos. No es que tu papá, que sabía algo, mandó ahí, agreguen un poco de este versículo para tirar una indirecta, o que la esposa dijo, tirá esta indirecta. No. Toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Dice la Biblia que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Porque el deseo, la voluntad de Dios es a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente ¿qué? Preparado. ¿Para qué? Toda buena obra. Entonces para eso la palabra de Dios fue puesta a disposición de todos nosotros. Salmo capítulo 50, recién Ryan ya leía algunos de estos versículos que quiero mirar contigo. Dice la Biblia, sacrifica alabanza a Dios, paga tus votos al Dios Altísimo. La palabra instruyendo, dirigiendo nuestras vidas. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Acá estos versículos vos y yo miramos qué es lo que Dios quiere que hagamos, que sacrifiquemos alabanzas, que le demos gracia, demos gloria a su nombre, reconocer quién Él es. Es un sacrificio, sacrifica alabanza. Algunos dicen, hoy no siento adorar, hoy no siento alabar al Señor. Y por eso la Biblia dice, sacrifica alabanza, pues es un sacrificio a veces. Voy a decir, hoy sí que no vine con ganas de cantar. Sacrifica alabanza, es lo que el Señor estaba pidiendo que nosotros hagamos. Cuando vos y yo damos la orden a nuestro corazón, damos la orden a nuestra vida de hacer algo, aunque no lo sintamos, ahí empiezan a generarse cuántas cosas buenas, cuántas cosas que van a transformarnos. Sacrifica alabanza a tu Dios, y dice, paga tus votos al Altísimo. ¿Cuáles son los votos? ¿Cuáles son las promesas que vos de repente le hiciste al Señor? Hay veces en la célula, hay veces en una reunión donde vos le decís, Señor, si esto pasa, sí o sí. Y le decís esto o lo otro. ¿Qué dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en ¿qué? En cumplirla. Porque Él no se complace, dice, en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. O sea, el Señor nos pedía sacrificar alabanza, pagar tus votos. ¿Qué va a pasar? Entonces invócame y yo te libraré, dice el Señor. Eso decía esos pasajes. Me honrarás. ¿Vos te imaginás que vos puedas pasar a ser motivo de honra para el Señor? Porque cuando vos y yo dejamos que el Señor obre en nuestra vida, ¿saben qué pasa? El Señor nos transforma de tal manera que increíblemente podemos ser motivo de honra para el Señor.
Podemos honrar su nombre. Pero ¿qué nos mete en problemas? Fíjense en los siguientes versículos de Salmo 50, versículo 16. Hay algunos que tal vez este versículo 16, este es uno de esos versículos, yo a veces le dedicaba a algunos discípulos o a algunos que no eran discípulos, ¿verdad? Por ahí a alguien le sirve y le etiqueta el Salmo 50, 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar de mi pacto en tu boca? Versículo 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libere. ¿Qué es lo que nos mete en problemas mirando estos versículos? Primero es nuestro hablar muchas veces. Hay tantas cosas que decimos que nos metieron en complicaciones. Cosas que salieron de nuestra boca que mejor no hubiesen salido. Qué importante que nosotros cuidemos eso. Santiago 3:6 en la Biblia dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada. ¿Por dónde? Por el infierno. Por eso tenemos que cuidar nuestra lengua. Hay lenguas de las cuales solamente sale palabra de maldición. Y después dice: no entiendo por qué hay tanto problema en esta casa, y el problema es tu lengua. Porque solo soltás palabra de maldición, solo soltás palabra de acusación, solo soltás palabra de negativismo, de miseria. Pues si yo no entiendo por qué mis hijos no quieren estar conmigo. ¿Será que no es porque todo lo que decía es negativo nomás? Es algo que tenemos que cuidar nuestro hablar. ¿Verdad? Que nuestra lengua no componga engaño, no seamos de ese grupo. Que de nuestra lengua salga bendición y no maldición. Que sean palabras de edificación, no palabras que vengan a derribar. Que sean medicina las palabras que salgan de nuestra boca, no enfermedad. Que podamos en este tiempo cuidar nuestro hablar. ¿Qué nos mete en problemas? Acá vimos que es el hablar. Segundo, el versículo 17 dice: tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Lo que nos mete en problemas muchas veces es rechazar la corrección. Porque corregir algo es cuando alguien ve que algo se va o alguien se va por el camino equivocado. Se va a reventar, se va a golpear, va a fracasar. Y viene la corrección para decirte: no es por ahí, acá es el camino. Para que sean enderezados los pasos. La Biblia dice en Proverbios 3, versículo 12: el Señor corrige ¿a quién? Al que ama. Y dice: como lo hace el Padre con su Hijo amado. A veces cuando hablamos de corrección pensamos que es el garrote que de repente... Y corrección no se trata necesariamente de eso. Se trata de enderezar, rectificar lo que no va por el camino correcto. Si tu matrimonio no va por el camino correcto, gloria a Dios por aquel hermano, aquella hermana que tiene testimonio, autoridad de vida para decirte, indicarte: vas a golpearte, vas a caer. Si tus finanzas no van por el... Gloria a Dios por aquellos que te puedan indicar y decir: no estás yendo por el camino. Y ¿saben qué? Para todas las respuestas la palabra de Dios tiene aquello que vos y yo necesitamos. Para todas esas preguntas que tenemos, tiene las respuestas para nuestra familia. La Biblia dice acá en este versículo 17 que aborrecemos la corrección y echamos a la espalda sus palabras. O sea, es como si fuera que viene la palabra: te entrego la palabra, recibí esta palabra para bendición de tu vida, para que cambie. Voy a agarrar y tirar hacia atrás. ¿Y cuántas veces hacemos eso? El Señor nos ama y nos quiere corregir porque nos quiere ver bien. En Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7 dice: porque el Señor al que ama, ¿qué hace?
Disciplina. Incluso dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Y allá dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos nosotros que amamos a nuestros hijos, lastimosamente hay momentos donde tenemos que decirle, mi hijo, mi hija, así no va a funcionar. No va a funcionar. No es esta manera, te vas a equivocar. Y si le amamos, no queremos que se equivoque, no, sí. O cuántos padres hay hoy acá que dicen, a mí me encanta, cuando falla mi hijo me mato de la risa, me divierto de todos sus errores. A nadie. Sufrimos. Nos duele mucho más cuando falla. ¿Sabes qué, papá, mamá? Va a llegar el momento donde tu hijo va a valorar cada instrucción, cada no o cada sí que vos le dijiste. Porque va a llegar el momento donde va a entender. Yo me acuerdo de mi adolescencia, yo llegaba a odiarle a mis padres porque no a esto que yo quería y sí a esto que yo no quería. Yo no quería irme a la iglesia y ellos me decían, no interesa, te vas a ir a la iglesia. Yo sí quería hacer cuantas cosas equivocadas y no se me permitía. Yo le agradezco al Señor por esos no. Que nos meto en problemas. Las malas compañías. El 18 dice, si veías al ladrón, corrías con él. Con los adúlteros, era tu parte. Porque es tan fácil muchas veces juntarnos con las compañías incorrectas. No te juntes con esas personas. El famoso dicho, dime con quién andas y te diré qué cosa. O en la Biblia, 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, hay un no erréis, no se equivoquen, no fallen. ¿Y qué nos dice? Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Por eso es importante mirar, analizar con quién nos juntamos. Porque en tu casa papá y mamá hicieron de todo para establecer buenas costumbres, buenos principios. Y a veces esas malas conversaciones distorsionan, te apartan totalmente de eso. ¿Qué nos mete en problemas? ¿Dónde nos sentamos? Dice en el Salmo 50:20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Cuidemos lo que hacemos al sentarnos. Porque a veces nos sentamos para murmurar, para chismosear. A veces nos sentamos para mirar cosas indebidas. El Salmo 1 versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso necesitamos no equivocarnos y no permitir ignorar, desconocer la palabra de Dios. Decí conmigo, su palabra me guía y enseña cómo levantarme de cualquier caída. Esa palabra bendita de Dios a la cual tenemos que acudir, porque la palabra de Dios te guía y te enseña cómo levantarte de cada caída. Y para levantarte de esa caída financiera necesitas escuchar la voz correcta. Para levantarte de esa caída en tu matrimonio, en tu noviazgo, necesitas escuchar la voz correcta. Para levantarte de esa caída en el área que sea, necesitas la voz correcta. Y la voz correcta es la palabra de Dios. Hay gente que dice, necesito escucharle a Dios, necesito saber qué Él dice. Lo que Él dice es la palabra, está escrita, ya dejó, Él inspiró todo lo que acá está escrito. Él fue el que lo dijo para nuestras vidas. Y segundo, leíamos en Mateo 22:29 que nos equivocamos cuando ignoramos las escrituras y también cuando ignoramos el poder de Dios. Por eso cuando erramos y cuando nos equivocamos, en segundo lugar, cuando ignoramos el poder de Dios. Hay mucha gente que ignora el poder de Dios, que se olvidó del poder de Dios. El poder de Dios se activa en la medida que su pueblo le empieza a buscar a Él, que empieza a clamar de Él. ¿Qué es aquello que vos y yo necesitamos para poder vencer las diferentes batallas, adversidades de la vida? Necesitas poder de Dios. Decirle al que está a tu lado, necesitas poder de Dios. Vamos, decirle, predicarle, necesitas poder de Dios. Necesitamos ese poder para vencer a todo aquello que viene del enemigo en contra nuestro.
en un mundo tan competitivo, tan desleal, tan inmoral, tan sucio, con tantas fuerzas del mal. Imagínate vos y yo como hijos de Dios queriendo hacer bien las cosas y queriendo destacarnos, queriendo dejar un legado, queriendo llegar a ser cabeza en el área, en el rubro profesional donde cada uno está viviendo con los principios correctos. Va a ser imposible que lo logremos a menos que haya poder de Dios en nuestras vidas y que salga a través de nuestras vidas. Por eso no podemos ignorar el poder de Dios, porque el Señor nos desafía a vencer el mal con el bien. No es de igual a igual. No es me pagó mal, le voy a dar peor, que sufran. No, el Señor dice, mía es la venganza. Pero Él nos desafía a vencer el mal. Y ¿saben qué, iglesia? En este tiempo vos y yo no estamos para pactar con el mal. No estamos para decirle pará de hincharme mal. No, estamos para vencer el mal. ¿Amén o no amén? Los que conocemos el poder de Dios sabemos que ese poder, si se llena nuestra vida diariamente de su palabra, preparémonos, porque nuestra vida va a empezar a dar saltos de calidad en todo lo que hagamos por la gloria de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 6, en la palabra de Dios dice: y dijo Jehová Dios de nuestros padres. Segunda Crónicas 26. Jehová Dios de nuestros padres, ¿no estás tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ese poder es el que vos y yo necesitamos conocer, y que a veces ignoramos. El poder de Dios es tan tremendo, es tan fuerte, que no hay quien pueda resistir a ese poder de nuestro Dios. Nadie puede resistir, y está en su mano esa fuerza, ese poder que nadie puede resistir. Alguno dirá, ¿cuál es el poder? ¿Cómo yo sé cuál es el poder que Dios nos dejó? Hechos 1 versículo 8, ahí la palabra dice cuál es el poder que quedó para que vos y yo accionemos, vivamos en eso. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis. ¿Cuántos quieren recibir poder de Dios? Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. O sea que el poder que Dios dejó para nuestras vidas, para el obrar del Hijo, la hija de Dios acá en la tierra, es el Espíritu Santo. Y Dios tiene poder para cambiar cualquier situación en tu vida. El poder del Espíritu Santo está para guiar. El poder del Espíritu Santo está para consolar lo que nadie podía consolar. El poder del Espíritu Santo está para hacer milagros, señales y prodigios, hacer cosas que nadie más puede explicar. Y uno empieza a llenarse de esa presencia, empieza a arder ahí en el interior ese poder de Dios. Y ese poder está disponible en esta noche para tu vida. Para tu vida está disponible, para tu vida, para todos aquellos que lo quieren. Es tiempo de buscar más de Él. ¿Saben qué? Menos de mí en lo espiritual significa más de Dios. Y vos y yo en este tiempo tenemos que tener eso en nuestra vida. Decirle: Señor, yo quiero todo lo que viene de ti. Señor, si alguien en esta noche vas a llenar de tu presencia, yo quiero ser aquella persona. Si alguien vas a ungir con aceite fresco, nuevo, renovado, yo quiero esa unción. Si en alguien vas a poner poder, yo quiero. Necesitamos dividir el poder del diablo por medio de la multiplicación de la unción. Cuando se levantan hijos e hijas del Señor en toda parte, llenos del fuego del Señor, el diablo no va a saber más qué hacer. Va a querer atacar un lado, va a haber un hijo, una hija de Dios llena de poder de Dios, va a querer ir por otro lado, y ahí hay otros llenos del poder de Dios. Iglesia, este tiempo de multiplicación es el tiempo de multiplicar la unción de Dios, de buscar esa presencia más que nunca, multiplicar el tiempo de ayuno, de oración, de búsqueda, de clamor a Él, llenarnos de su presencia, porque la unción es la llave para romper ataduras y liberar la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa unción que viene a romper con todo yugo que nos podía tener esclavizados, llevándonos por camino incorrecto. La clave para cultivar la unción es rendirnos al Espíritu Santo. Es poder reconocer que lo que era imposible para nosotros, para Él no es imposible.
Es reconocer que somos milagros vivos andando en la vida. De cuántas cosas ya el Señor nos libró. Salmo 71, 18 dice la Biblia: y aún en la vejez y en las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie, ¿qué cosa? Tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. El salmista estaba expectante, había visto el manifestar el poder de Dios, y él decía: déjame, no me desampares, no me sueltes, porque quiero anunciar tu poder a los de esta generación y a los que van a venir. Acá se necesitan padres y madres que en este tiempo anuncien ese poder a la generación que el Señor les confía, que el Señor les permite estar, anunciar el poder de Dios, poder explicarle de tus luchas, de tus batallas, el poder de Dios. Jeremías 10:12, ya estamos terminando. La Biblia dice: Él es el que hizo la tierra ¿con qué cosa? Su poder. El que estableció el mundo con su sabiduría, y con su inteligencia extendió los cielos. Él tiene poder, tiene sabiduría y tiene inteligencia. No es un poder para el mal, es un poder sabio, es un poder inteligente. Es increíble esta combinación que tiene nuestro Dios. Es poderosísimo, todopoderoso, omnipotente, pero también es sabio y también es inteligente. Romanos 15, versículo 13 dice: y el Dios, y esto quiero proclamar para tu vida, de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por medio de qué? El poder del Espíritu Santo. Yo no sé si alguna vez te pusiste a imaginar o a dimensionar que el mismo poder de Dios que abrió el mar en dos está disponible para tu vida. Que ese mismo poder de Dios que resucitó a los muertos está disponible para tu vida. Que ese mismo poder de Dios que rescató de centenas de años en esclavitud y llevó a libertad al pueblo está disponible para vos. Que ese mismo poder que llevó a 300 a pelear contra miles y les dio una gran victoria está disponible para vos. Porque Dios es el mismo de ayer. Su poder hoy es el mismo que tenía ayer. El poder de Dios puede levantarte de ese lugar en el cual estás hoy. Hoy puedes estar tal vez en deudas, tal vez en derrota, tal vez en bancarrota, en fracaso, en frustración, en amargura. Puede ser en desánimo, puede ser en depresión, pero el poder de Dios puede levantarte de ese lugar donde estás hoy. Porque su poder es infinito y es ilimitado. No tiene límites. Y es un poder que yo quiero animarte a que vos puedas recibir en tu vida, que puedas recibir dentro tuyo y puedas empezar a obrar de esa manera. Es un poder que hace huir a esas opresiones que vienen y te impiden dormir, que te impiden ser feliz, que te impiden creer que hay esperanza para tus generaciones, que hay esperanza para lo que viene por delante. A veces necesitamos menos teoría y más práctica. Porque hay mucha gente que sabe mucho en teoría, pero en la práctica nunca lo ejerció. ¿Saben que la palabra de Dios no es para tenerla guardada acá adentro solamente y tenerla ahí? Es para accionar. La fe, si no tiene obras, es muerta. Esto tiene que ser sacado afuera. Este es el tiempo, iglesia, en el cual tenemos que multiplicar todo lo bueno que viene de Dios. A tu cónyuge no le va a hacer mal que multipliques buenas palabras hacia su vida, buenas proclamas hacia su vida. A tus hijos no le va a hacer mal que multipliques palabras de bendición sobre sus vidas, que multipliques palabras de dirección, de ayuda, de guía, de consuelo. En tu lugar de trabajo no va a ser mal que multipliques promesas de bendición para ese lugar, para tus compañeros de trabajo, de estudio. A tu vida no le va a hacer mal que multipliques tu tiempo de oración, de lectura de la palabra, de adoración al Señor. Vas a ver que tu vida va a cambiar y va a ser transformada para siempre.